¿Alguna vez has dicho algo sin pensar y después te arrepentiste y deseaste no haberlo dicho? Y lo más fuerte es que muchas veces no hablamos con mala intención, sino desde la prisa, el cansancio o la emoción del momento. Pero la Biblia nos recuerda que nuestras palabras tienen poder y más aún nos aconseja a hablar con sabiduría. Hay días en los que todo parece al revés, pero aún ahí su gracia nos sostiene y guía. Bienvenidas a Guiadas por Gracia, un espacio seguro y lleno de esperanza, donde hablamos de propósito, procesos y un Dios que nunca se rinde contigo. Somos tus nuevas amigas, yo soy Jan Sotelo. Y yo soy Diana Lau Duarte. Ponte cómoda, abre tu corazón, lo que viene es para ti. Bienvenidas a un nuevo episodio de Guiadas por Gracia. Nos tomamos unas mini vacaciones y ya estamos de regreso para continuar con nuestra serie de la mujer de Proverbios 31. Y me emociona mucho que estén aquí hoy porque vamos a tocar un tema que me llega mucho y que es el poder de nuestras palabras. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy regresamos con un tema que honestamente todas necesitamos escuchar porque todas hablamos, pero no siempre somos conscientes del impacto que tiene lo que decimos. Y este episodio queremos crecer juntas con más sabiduría y con más amor, Jan. Y si este contenido les suma, les queremos pedir que se puedan suscribir al canal, que activen la campanita, que nos puedan seguir en Spotify y YouTube. Y la realidad es que no nos cuesta nada, o sea, es muy sencillo, pero a nosotras nos ayuda muchísimo que este mensaje pueda llegar a muchas más mujeres. Y les queremos platicar que este mensaje salió porque estamos estudiando a la mujer virtuosa y hoy queremos enfocarnos específicamente en el versículo 26 de Proverbios 31, que dice que cuando ella habla, lo hace con sabiduría y enseña con amor. Y eso me encanta. Y mientras estudiaba este pasaje, recordé haber escuchado sobre estudios que muestran que las mujeres hablamos muchas más palabras al día que los hombres y eso me hizo pensar, si pasamos gran parte del día hablando, ¿qué estamos sembrando con nuestras palabras? ¿O cuántas veces hemos respondido sin pensarlo y terminamos hiriendo a alguien o diciendo algo que en realidad no queríamos decir? Entonces, personalmente me confrontó muchísimo este versículo porque me recordó que no se trata solamente de decir la verdad, que es importante, sino de cómo lo decimos. Y la gente que me conoce sabrá que yo soy muy directa y siempre digo las cosas y desde la verdad y desde un afán de querer sumar, pero me cuesta eso, es cómo digo las cosas. Y creo que aquí no basta con tener razón, sino la mujer virtuosa habla con sabiduría y enseña con amor. Incluso estoy recordando en la película de Extraordinario o Wonder, que es una de mis películas favoritas, mencionan una frase que dice que cuando debas decidir entre tener la razón y ser amable, elige ser amable. Y al final, creo no solo estamos hablando como de una habilidad de comunicación, sino el reflejo de un corazón que está alineado con Dios. También Extraordinario es una de mis películas favoritas, Jan. Y sabes, algo que me encanta de este versículo es que no habla de qué dice la mujer virtuosa, sino habla de cómo lo dice. Y podemos decir cosas correctas, bíblicas incluso, pero si las decimos desde el tono equivocado, pueden terminar hiriendo en vez de sanar. Y a mí me confronta mucho pensar que hablar con sabiduría no es saber qué decir, es saber cuándo, cómo y desde dónde lo estamos diciendo, porque ya cuando nuestro corazón está alineado con Dios, nuestras palabras también lo van a estar. Creo que es una verdad bien poderosa, ¿no? Estoy de acuerdo contigo y creo que entrando en tema me gustaría que podamos platicar tres puntos muy sencillos y muy aterrizados del poder de las palabras y me gustaría empezar recordando algo importante, que nuestras palabras van a revelar lo que hay en el corazón. Y esto se me hace súper poderoso porque Jesús mismo lo confirma cuando dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, esto significa que nuestras palabras no son accidentales o no es como que hablamos por error, sino lo que decimos es un reflejo directo de lo que está pasando dentro de nosotras.
Eso para mí es fuertísimo. Y, por ejemplo, o sea, cuando hablamos desde el enojo, la inseguridad, el orgullo, pues eso se nota. O por el otro lado, si hablamos desde un corazón conectado con Dios, nuestras palabras van a poder sanar o afirmar o guiar a alguien más. Entonces, creo que aquí vale la pena hacernos esta pregunta hoy. ¿De qué está lleno mi corazón? ¿Hay queja, miedo o falta de perdón? ¿O hay gratitud, confianza en Dios y amor? Sí, ¿sabes, Jan? Algo que yo he aprendido y que honestamente a veces no ha sido de la forma más fácil o bonita, es que nuestras palabras funcionan como si fuera, no sé, yo me imagino un termómetro espiritual, ¿sabes? No miden lo que queremos aparentar, sino miden lo que realmente está dentro de nuestro corazón. Y por eso, cuando a lo mejor estamos muy reactivas, impacientes o críticas, en lugar de justificarnos, en lugar de justificarme, trato de preguntarme qué está pasando en mi corazón. Y también estaba leyendo un versículo ya en que está en Proverbios 18:21, que dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. No, o sea, esto de verdad que hizo volar mi cabeza. Wow. Y esto significa que no hablamos a la ligera, Jan. Cada palabra, por más pequeña, grande, etcétera, va a dejar una huella. Y muchas veces necesitamos pedir perdón, sí, por lo que dijimos y también desde dónde lo dijimos, ¿no? Como tú lo decías, Jan. Y a mí me ha pasado que digo, sí, cierto, estaba cargado de enojo, o estaba muy cansada, o estaba en frustración, pero bueno, el resultado al fin de cuentas no va a ser la edificación, sino vamos a crear pues una cierta distancia. Y ahí es donde Dios a mí me ha enseñado antes de hablar, cuidar mi boca, tengo que cuidar mi corazón, porque cuando el corazón, nuestro corazón lo rendimos a Dios, la lengua se va a ordenar, la lengua se va a someter, ¿sabes, Jan? Me encanta, Diane, justo este versículo de Proverbios 18. Me acuerdo que una vez lo predicaron en la iglesia y se me quedó muchísimo. O sea, justo ese poder que hay en la boca. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y creo que tiene mucho que ver, incluso, y lo tomaría como punto dos, que sabiduría es saber cuándo hablar y cuándo no. O sea, por ejemplo, ahí en Santiago 3, todo el capítulo nos habla acerca de la lengua y la sabiduría, pero específicamente en el versículo 5 compara la lengua con una pequeña chispa capaz de incendiar todo un bosque. ¿Y qué real es eso? O sea, creo que una frase mal dicha, como tú decías, puede destruir una relación, pero una palabra hablada a tiempo puede ayudar mucho más de lo que nos imaginamos. Incluso, por ejemplo, ahí en Proverbios 1:7, que también me encanta ese versículo, nos recuerda que la sabiduría empieza con el temor a Dios, ¿no? O sea, el temor de Jehová nos da ese discernimiento para saber cuándo hablar o cuándo guardar silencio, incluso. O sea, creo que no todo lo que pensamos necesita ser dicho y no todo lo que sentimos necesita ser dicho. O sea, y quiero repetirlo porque creo que a veces nos cuesta mucho entenderlo. No todo lo que pensamos necesita ser dicho, ni todo lo que sentimos necesita ser dicho. O sea, hacer pausas, quedarnos calladas, escuchar más, también es una forma práctica de comunicarnos con sabiduría. Incluso es una gran herramienta si tienes un negocio, un emprendimiento o trabajas en equipo. Es lo que se llama la escucha activa y que no nada más es quedarme callada, ¿no? Mientras preparo mi respuesta, sino realmente prestar atención, entender y validar al otro. Por ejemplo, Marisa Lazo, que luego la he compartido, que es una empresaria mexicana, incluso sale en Shark Tank. Y ella habla muchísimo de esto, de escucha activa, y dice que cuando estás platicando con una persona, lo correcto sería realmente estar enfocada, poniendo atención a lo que te dicen y no estar con la mente nada más pensando en qué le voy a responder, qué le voy a decir, ¿no? O sea, como tratar de ir adelantando, sino al contrario, estar ahí y poner la atención que se requiere. Creo que esa es parte de la sabiduría.
Y como siempre, el ejemplo más grande que tenemos es Jesús, que leemos ahí en la Biblia como él escuchaba, observaba y sus palabras y sus respuestas siempre fueron con toda la sabiduría. Sí, Jan, me encanta. Y ahorita que mencionaste a Maris, ahorita que tomaste el tema de los negocios, uno de los mejores tips en una negociación es escuchar primero lo que tu otra parte está diciendo. O sea, ese es súper clave, es como uno de los puntos principales en una negociación y que si tú has estado alguna vez es escuchar, escuchar, escuchar y casi nunca hablar, porque a veces ya ni es necesario y a lo mejor tú estás llevando a la persona al punto que quieres de la negociación. Entonces, creo que sí es súper padre. Y el silencio, Jan, es sabiduría. Yo lo he entendido que el silencio es sabiduría. Y este punto a mí me parece clave porque muchas veces asociamos sabiduría con hablar bien o con a lo mejor decir lo correcto, pero en realidad también muchas veces sabiduría es saber callar a tiempo. Creo que eso es algo bien padre. También estaba ahí leyendo Proverbios 17:27 y nos dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Como lo comentabas, Jan, y sí, a mí esto pues me confronta, porque no todo comentario necesita ser expresado o compartir tu opinión o toda emoción necesita ser verbalizada en el momento, ¿no? O sea, creo que aprender a guardar silencio es dominio propio y en lo personal he aprendido que cuando escucho más de lo que hablo, entiendo mejor, voy a herir menos y voy a responder con más gracia. Y esto aplica en todo, como dices, Jan, en tu matrimonio, si estás casada, en tu familia, en tu trabajo, en tu liderazgo, en tus negocios. Y como tú decías, el mayor ejemplo que nosotras siempre vamos a tener es Jesús. O sea, él siempre guardaba silencio, observaba, escuchaba, hablaba con autoridad y también con amor. Entonces, pues es el modelo que queremos imitar, de no reaccionar, sino responder guiadas por el espíritu, ¿no? Ay, sí, Diana, me encanta cómo que es enseñar con amor. Justo aquí en Proverbios 31:26, que es nuestro 31:26, no se lo dice que habla con sabiduría, sino que enseña con bondad. Y creo que eso lo cambia todo. O sea, con las personas con las que vamos, quien tiene hijos en casa, en el trabajo, con amigos, pues nuestras palabras pueden dar ánimo o incluso pueden tirar a una persona. Y quiero poner aquí el ejemplo de Salomón, que es considerado el hombre más sabio, y él entendió que la sabiduría no era solo conocimiento, sino discernimiento. Y cuando estuvo cerca de Dios, él supo gobernar, aconsejar y guiar al pueblo. Y cuando yo entendí esto, decidí ser mucho más intencional con mis palabras. A mi sobrina, por ejemplo, literal, y no es casualidad, o sea, porque quiero que crezca escuchando identidad, afirmación y amor. O sea, quiero que sus oídos se acostumbren a palabras buenas, que edifiquen, que no la limiten. Entonces, por eso me encanta decirle así. Y creo que aquí me gustaría dejarles con una pregunta que es, ¿cómo estamos enseñando a otros? ¿No? ¿Desde el enojo o desde el amor? ¿Desde la prisa o desde la sabiduría? Porque enseñar con amor no significa evitar la verdad, ¿no? Significa decirla de tal forma que el corazón pueda recibirla. Cosas, ya les había platicado. Entonces, creo que enseñar con amor es otra perspectiva o es otra enseñanza incluso que estamos aprendiendo aquí. Sí, Jan, y creo que este punto toca algo también muy profundo, porque todas estamos enseñando todo el tiempo, aunque no lo creas, aunque no lo notes, estamos enseñando, enseñando con nuestras palabras, enseñando con nuestros gestos, con la forma también en la que corregimos a otros. Y esto me recuerda que enseñar con amor no significa evitar conversaciones difíciles, sino cuidar el corazón del otro mientras decimos la verdad. Y también la forma en la que hablamos puede marcar a una persona por años, para bien o para mal. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosas. Y yo creo firmemente que Dios nos llama a ser mujeres que bendicen con su boca, que cuando alguien piense en nuestra voz, piense en ánimo, en dirección, en verdad y en gracia,
porque las palabras dichas con amor no solo corrigen, también sanan y afirman identidad. Qué fuerte, Diane. Justo cuando dijiste de que la forma que hablamos puede marcar a una persona por años, o sea, inmediatamente se me vinieron muchísimos ejemplos a la cabeza. Por ejemplo, en el tema de imagen. Muchas mujeres de repente llegan conmigo porque, pues, no les gusta alguna parte de su cuerpo, no se sienten cómodas, ¿no? Las piernas, por ejemplo, o los brazos, o la pancita, etcétera. Y a veces hay que tratar de ver o desde dónde viene como ese pensamiento de mis brazos están muy gordos o mis piernas están flacas, etcétera. Y nos vamos un poquito atrás. Resulta muchas veces que a veces fue por un comentario de alguna tía, de la mamá, de la abuelita, de alguien que le dijo como, ay, hijita, otra vez te vas a comer otra galleta o te vas a acabar ese pastel en tus brazos, ¿no? Y tal vez lo dijeron, no sé si con buena intención o con mala intención, no tengo idea, pero hicieron un comentario sencillo aparentemente. Y vemos con el paso del tiempo, de los años, cómo sigue marcando a estas mujeres. Y ese solo es un ejemplo de muchísimo, de gente que crece con ciertas inseguridades o que sí, con ciertas limitaciones, porque alguien en algún momento hizo un comentario y se lo creyeron y se quedaron con eso. Y qué importante es también llevar todo a Dios, pedirle que Él limpie nuestra mente, que Él sea también quien nos ayude a poder discernir qué palabras si vienen tal vez desde un consejo o desde algo bueno que hay que poner atención, o qué palabras pues simplemente ahí dejarlo, no pues clavarnos o no quedarnos con eso en la cabeza. O sea, eso se me hizo así como muy sorprendente. Y bueno, esta semana quiero retarte a algo muy sencillo, pero poderoso. Y es que todas tratemos de aplicar la escucha activa. Es decir, antes de hablar, tomarnos un momento y escuchar. Y si queremos responder, pues antes de responder, preguntarnos, ¿esto que voy a decir edifica o suma? ¿Refleja sabiduría y amor? Entonces, como que desde esas respuestas, pues vamos a poder discernir un poco si vale la pena decirlo o mejor no. Y pedirle a Dios que sea Él quien guarde nuestra boca, que nos dé un corazón sensible para hablar cuando sea necesario y también para callar cuando Él no los pida. ¿Cómo ves, Jan? ¿Qué te llevas de hoy? Honestamente, al estarlo preparando, Dios habló a mi vida porque muchas veces no es fácil, o sea, no es fácil en algunas ocasiones. Pero yo me llevo que cuando dejamos que Dios gobierne nuestro corazón, automáticamente empieza también a gobernar nuestra boca, nuestra lengua. Y también me llevo que hablar con sabiduría no es perfección, sino es dependencia. Y es pausar, es orar y es permitir que el Espíritu Santo nos guíe, incluso en lo que decimos y que podemos ser mujeres que cuando hablen dejen paz, que cuando corrijan edifiquen y también que cuando enseñen lo hacen con amor. Entonces creo que podríamos decir es una vara alta, pero creo que con el Espíritu Santo y con Dios es muchísimo más sencillo, ¿no? Cuando nos dejamos guiar y cuando dejamos que Él gobierne nuestra vida. Creo que no es nada imposible, es algo alcanzable y es algo real que podemos experimentar, Jan. Yo igual creo que me llevaría a que nuestras palabras no son neutrales, o sea, construyen o destruyen, aunque suene muy crudo tal vez. Y cuando dejamos que Dios Sí. gobierne nuestro corazón, Él también va a transformar la manera de comunicarnos. O sea, la sabiduría se nota sobre todo en la forma en la que hablamos, entonces creo que ahí es donde está el reto, dejar que Dios gobierne nuestro corazón, todo, o sea, nuestra mente, todo y pues justo no vivir desde el temor o el miedo, la amargura, sino hablar con esta Mm. sabiduría y tener en mente el poder bendecir a otras personas con lo que decimos. Y si vemos que no bendice o que no suma, pues mejor hay dejarlo. Es de sabios callar, como estuvimos escuchando hoy. Entonces, pues eso es lo que me llevaría hoy.
Ay, sí, qué padre, Jan. Y pues se me pasó el tiempo volando, hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos a todas. Y recuerda, Dios no quiere solo transformar lo que decimos, sino quiere también transformar desde donde lo decimos. Gracias a todas por acompañarnos y pues recuerden seguirnos en redes, en Spotify y en YouTube como Guiadas por Gracia y compartir este episodio con sus amigas si fue de bendición para ustedes. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio. Ayúdanos a llegar a más personas suscribiéndote y compartiéndolo con tus amigas. También puedes seguirnos en Instagram y TikTok como @guiadas por gracia. Y recuerda, su gracia te alcanza justo donde estás. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Bye.